Bueno chicos, primeramente desearles muy buenos días a todos, que, que todos estén bien de salud y que sea un día excelente para todos, ¿no? Bueno, lamentablemente hoy día nos despertamos con una noticia muy lamentable para toda la familia universitaria. Ustedes ya saben del accidente que han sufrido algunos de sus compañeros en la Universidad del Alto. Mm, Es penoso, es muy penoso ver esa situación y solamente queda adherirnos al dolor que embarga hoy en día esas familias que han perdido un ser querido, ¿no? A uno como ustedes, ¿no? A uno como ustedes que ha ido, que va a la universidad a seguir capacitándose, a seguir tratando de progresar en la vida, a ser alguien en la vida y lamentablemente las circunstancias han hecho de que ellos pierdan la vida, ¿no? Entonces es muy penoso, es muy lamentable que está viviendo nuevamente la Universidad del Alto, ¿no? Una de las universidades que ha sufrido mucho y solamente adherirnos, ¿no? Como plantel docente y también ustedes como parte estudiantil, adherirnos al dolor que embargan estas familias, ¿no? Es muy penoso. Bueno, jóvenes, vamos a empezar con la clase, con el avance de la clase. Voy a compartirles la pantalla. ¿Me están viendo, no es cierto? ¿Pantallita? Sí, dicen. Perfecto. Perfecto. Entonces habíamos visto un poquito, ya habíamos hablado un poquito de algunos conceptos y habíamos hecho un ejercicio, ¿no? A través de la aplicación Quizy acerca de algunos conceptos que vamos a ir viendo en el transcurso del semestre. Habíamos indicado algunas definiciones acerca de qué es costo, ¿no? O qué significa la palabra costo. Habíamos visto también la diferencia entre el costo real y el costo presupuestado y habíamos manifestado que no es lo mismo, ¿no? El costo real es aquello que nosotros ya hemos gastado, que ya hemos ejecutado, que podríamos decir que ya, en simples palabras, que ya hemos pagado, mientras que el costo presupuestado es algo que estamos estimando pagar, estimando ejecutar, ¿no es cierto? Entonces es muy diferente esos dos conceptos, esos dos términos. Ahí tenemos una definición. Habíamos visto también cómo los gerentes toman decisiones en función a qué se denomina objetivo del costo, qué es un objeto del costo. Ya habíamos definido qué es el objeto del costo, como cualquier actividad, artículo, para la cual se necesita una medición de costos por separado, ¿no? Entonces habíamos dado ejemplos también, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa que fabrica productos de madera y, por ejemplo, fabrico sillas, fabrico roperos, fabrico mesas, entonces mi objeto del costo, por ejemplo, para las sillas, va a ser las sillas, ¿no es cierto? El objeto de costo de los roperos son los roperos. Entonces, cuánto yo gasto en materia prima en roperos, cuánto gasto en mano de obra en roperos, cuánto yo gasto en costos indirectos de fabricación en roperos, ¿no? Habíamos visto un poquito también qué son los sistemas de costos y para qué sirven, ¿no? O sea, generalmente se habla de sistemas que nos permiten recopilar información, ¿no? Y que por lo general los gerentes tomamos decisiones en función a la información. Mientras mayor información tengamos, la decisión que podamos tomar va a ser la más adecuada, ¿no? Siempre el tomador de decisiones tiene que nutrirse de la información más eficaz y eficiente que él crea que es la adecuada para tomar una buena decisión, ¿no es cierto? Entonces hay programas, hay sistemas cuales me permite tener información tanto financiera, tanto administrativa, para poder tomar decisiones en tres elementos principales que habíamos indicado, ¿no? Primero, que era qué productos se deben continuar produciendo, qué producto debo
seguir produciendo. Para eso yo puedo hacer un estudio de mercado, ¿no es cierto? Gustos y preferencias, cuál es la tendencia en la cual mis consumidores ven mi producto, cómo ven mi producto mis clientes, ¿no? Se debe producir un componente del producto o comprarlo. Otra decisión muy importante, ¿no es cierto? Entonces, decidir fabricar ese elemento o decidir tercializar, como dicen, ¿no? Hacer que otra persona me lo fabrique y me lo venda, que podría ser más barato para nosotros, ¿no? Se deben cambiar los procesos de producción. Entonces, en los procesos en los cuales nosotros estamos manejando y han quedado obsoletos, habría que cambiar esos procesos productivos. Y cuando hablamos de procesos productivos, tenemos que relacionarlos directamente con la tecnología, ¿ya? Entonces, por lo general, los procesos productivos hoy en día ya se han tecnificado, ¿no? Ya están en la vanguardia está la tecnología. Ya en procesos productivos manuales hay pocos, ¿no? No es que no diga que no interviene la mano del hombre en los procesos productivos, sí interviene la mano del hombre en los procesos productivos, pero hay tareas dentro del proceso productivo que ya han sido, podríamos decir, ya han sido ya ha sido incorporada la tecnología, y eso hace que el proceso de producción sea más eficiente, dure menos tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempo, hablamos de costo para la empresa, ¿no? Porque es importante conocer los tipos de costos. A ver, quién me puede manifestar? ¿Por qué creen que es importante? ¿Qué me sirve a mí como tomador de decisiones conocer los tipos de costos dentro de una empresa? Para saber cómo clasificarlas quizás, o dónde, para ponerlas donde pertenecen. Poder clasificar a los costos. A ver, ¿por qué creen que clasifican? A ver, ¿por qué creen que las empresas pueden clasificar? ¿Para qué creen que clasifican sus costos las empresas? Para saber cuál inversión tiene prioridad en cierto momento. Ya, a ver, quién más me puede manifestar? A ver, por lo general las empresas clasifican en dos tipos sus costos, en costos fijos y costos variables. Los costos fijos, por lo general, son aquellos en los cuales el tomador de decisiones no tiene el poder o el control sobre ellos, mientras que en los costos variables, el tomador de decisiones sí tiene poder sobre ellos y puede tomar una decisión. Les doy un ejemplo. En el tema del alquiler, cuando nosotros queremos contratar un alquiler por un tiempo determinado, un año, por ejemplo, se hace un contrato, ¿no es cierto? Entonces yo hago un contrato de un año y que voy a $1,000 mensuales ese alquiler. ¿Qué tal si en el tercer mes a mí me va mal? Me está yendo mal, no estoy vendiendo. Entonces yo decirle a esta persona que me está alquilando, ¿sabe qué, señor? Mire, han bajado mis ventas, no estoy pudiendo vender mi producto, esto de la pandemia, no voy a poder pagarle, solamente le pagaré 500 bolivianos, $500. ¿Puedo hacer eso, chicos? No. No puedo, ¿no es cierto? No puedo, o sea, el propietario me va a decir, mira, nosotros hemos firmado un contrato, el contrato era que tú me tenías que pagar mensualmente $1,000 de alquiler y yo respeto el contrato. Perfecto, entonces ahí nosotros como gerentes, como tomadores de decisiones, no tenemos esa facultad de poder tomar esa decisión de bajar el alquiler. Pero por ejemplo, a ver, en el tema de los costos variables, en el tema de la materia prima,
Si yo produzco, por ejemplo, vinos, ¿ya? Y el mes de enero yo a mis productores de uva les compro 10.000 cajas de uva, ¿ya? Y fabrico, qué sé yo, 20.000, 30.000 unidades de vino. Entonces mi consumo está bajando. No, por eso de la pandemia y por todas las situaciones ya no están consumiendo mucho mi producto, entonces están bajando. Para el siguiente mes, entonces mi proveedor me va a decir, yo no le voy a comprar pues las 10.000 unidades de caja de uva, ¿no es cierto? Si tengo todavía producto en almacén, entonces le diré, sabes que ya no me vendas las 10.000, solamente este mes te voy a comprar 5.000 unidades. Entonces ahí sí tengo poder de decisión acerca de la materia prima, acerca de los costos variables. Entonces, por lo general, para eso se clasifican, o las empresas clasifican cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. ¿Cuáles son costos fijos? Los costos fijos por lo general son costos obligatorios que sí o sí nosotros tenemos que cancelarlo. El ejemplo de los impuestos, el tema de pago de sueldos y salarios. Entonces yo no puedo decirle, evidentemente sí puedo tardar el pago, pero no puedo yo dejar de pagarle el sueldo a un trabajador. Sino, ¿por qué? Porque él me podrá esperar un mes, 2 meses, 3 meses, pero ya el cuarto mes ya irá al Ministerio de Trabajo, hará una denuncia, hará un proceso y yo voy a terminar pagándole. Eso es así, ¿no? Entonces, por lo general, se clasifican a los costos de acuerdo a la situación en la cual el tomador de decisiones tiene el poder de tomar una decisión y puede cambiar esa decisión, ¿no? ¿Quién me puede ayudar con esa lectura, por favor? No se olviden que... No se deje. Yo, Perfecto, perfecto, por favor. Por favor, ayúdeme con esa lectura. ¿Quién dijo yo? No se olviden que todo se anota. Listen, yo voy a leer. Bárbaro, bárbaro. Ya. ¿Por qué es importante conocer los tipos de costos? Barfield, Rabor y Gaine señalan que para poder comunicar información de manera efectiva a otras personas, se debe entender con toda claridad las diferencias que existen entre los distintos tipos de costos, sus cálculos y su uso. Por otro lado, Polimeni, Favosi y Adelberg, en su libro de contabilidad de costos, conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales, nos indican que la gerencia se enfrenta constantemente con una selección entre cursos de acción. La información acerca de los diversos tipos de costos y sus patrones de comportamiento es vital para una toma de decisiones que sea efectiva. Muchas gracias. En sí, la clasificación de los tipos de costos que podamos hacer nosotros va a depender mucho de la situación en la cual nosotros podamos tomar una decisión y que esta decisión sea la más, como dice ahí, la más efectiva, la más eficiente, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente les repito, clasificaciones de costos hay varias, ¿no? Hay por su naturaleza, hay por su aplicabilidad, hay varias. Como nosotros, ahora ustedes me pueden decir, dicen, entonces, ¿cuál es la mejor aplicación? ¿Cuál es la mejor clasificación de costos en las empresas? Depende mucho de la naturaleza de la empresa. Mucho depende de la naturaleza de las empresas, ¿no es cierto? No se olviden que las empresas son igual que los seres humanos, ¿no? Cada una es distinta la una de otra. Aunque fabriquen los mismos productos, cada una es distinta la una de la otra, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con esta diapositiva? Yo, Lisbeth. Perfecto, por favor. ¿Cómo definiríamos la gestión de costos
La gestión de costos es el conjunto de acciones estratégicas que una organización utiliza para administrar sus finanzas con el fin de aprovechar sus recursos financieros. Para este propósito, desglosa los costos y lo que se necesita para tener un margen de ganancia. Esta herramienta de gestión se puede aplicar tanto para las empresas manufacturadas, de servicios y de distribución. El secreto para una buena gestión de costos es conocer a profundidad los gastos que la empresa tiene para generar su producto o servicio y los gastos necesarios para mantener en funcionamiento la empresa. Ya. Muchas gracias. A ver, vamos desglosando por párrafos. En el primer párrafo me habla de que la gestión de costos es un conjunto de acciones estratégicas, ¿no? Entonces, no solamente, discúlpenme lo que voy a decir, no solamente nosotros somos como nuestros amigos los contadores o los auditores, ¿no? Donde 2 más 2 es 4, ¿no? Donde el debe y el haber son dos cuentas diferentes, ¿no? Entonces, para ellos es así, es un número, el cálculo sale así, la sumatoria sale así. Entonces, para nosotros, que somos tomadores de decisiones, es diferente, porque aquí nosotros, en base a resultados financieros o esos resultados contables, tenemos que tomar decisiones dentro de la empresa. Algunas decisiones que son estratégicas para la misma. Una de ellas, por ejemplo, el dejar de producir un producto. No solamente es el hecho de dejar de producir. ¿Qué significa el dejar de producir un producto? Es decir, que tendríamos que ya no comprar materia prima a nuestros proveedores, ¿no es cierto? Ya no tendríamos que despedir a cierto personal, ¿no es cierto? Entonces, implica muchas acciones. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Que la gestión de costos no solamente es el registro y la clasificación de los costos, sino que engloba un conjunto de acciones que los tomadores de decisiones tienen que tomar para bien de la organización. Ahora me habla de recursos financieros. Como sabemos, los recursos financieros son limitados. No hay empresa en el mundo que tenga recursos financieros ilimitados. Evidentemente hay empresas que tienen millones y millones de activos, ¿no? Millones y millones de recursos financieros. A veces no les abastece para las operaciones que ellos realizan, ¿no? Entonces hay que cuidar. Los recursos financieros hay que cuidarlos. Es igual que ustedes, chicos, por lo general. Cuando sus papás les dan una mensualidad mes a mes, entonces ustedes cuidan ese dinero, ¿no es cierto? Entonces, tengo 30 días y durante esos 30 días tengo que hacer alcanzar, qué sé yo, esos 300 bolivianos que me da mi papá. Entonces ya van priorizando, ¿no es cierto? Algunas actividades. Entonces no podré ir al cine este mes, no, tengo que comprarme libros, hacer fotocopias. Entonces van priorizando sus recursos financieros porque los recursos financieros son limitados. Ahora me dice, estas herramientas en el segundo párrafo es una herramienta que la gestión de costos es una herramienta que se puede aplicar tanto para empresas manufactureras, de servicio y de distribución. Pues habíamos indicado también que las empresas manufactureras son que producen productos, ¿no es cierto? Las empresas de servicios son aquellas que prestan el servicio. Y las empresas de distribución son aquellas que solamente podríamos llamarlas como las empresas intermediarias entre el productor y el consumidor final, ¿no es cierto? Entonces, para esos tres tipos de empresas se puede aplicar esta herramienta que es la gestión de costos. En el tercer párrafo, en el cual me dice el secreto para una buena gestión de costos es conocer a profundidad los gastos que la empresa tiene para sus productos o servicios. Por lo general, chicos,
cuando hablamos de aquellos gastos que están relacionados con el producto, con la producción del producto o la prestación del servicio, por lo general no se denominan gastos, se denominan costos, porque es lo que me está costando a mí producir o prestar un servicio. Aquellos otros recursos financieros que yo invierta o que yo gaste en el tema del funcionamiento o de otras tareas que son necesarias para que mi empresa pueda funcionar, ahí se habla de gasto, ¿ya? Entonces, tienen que tener bien en claro que el costo y el gasto es muy diferente. Cuando hablamos de costo, estamos hablando de todo aquello que está relacionado con la producción o prestación del servicio. Y cuando hablamos de gastos, son todos aquellos recursos financieros que están relacionados con aquellas actividades que no se relacionan con la producción del producto o la prestación del servicio, pero que sí son necesarias para que la empresa pueda desempeñarse de una manera eficiente. A ver, les doy un ejemplo, por ejemplo. Las empresas que solamente distribuyen los productos, esas empresas por lo general su único costo es el costo de la adquisición del producto, ¿es cierto? Por ejemplo, si yo vendo televisores, ¿cuánto a mí me ha costado comprarle ese televisor a mi proveedor? Ese es mi único costo, ¿ya? Y lo demás son gastos. Gastos, por ejemplo, de administración, sueldos y salarios del vendedor, el gasto del alquiler del ambiente, el gasto del personal de limpieza, de la publicidad, o sea, actividades que son necesarias para la empresa, para que yo pueda vender mi producto, pero que no son relacionadas directamente con la fabricación del producto. Cuando hablamos de costo de producción, por lo general, a ver, si yo fabrico muebles de madera, entonces mis costos van a ser pues adquisición de la materia prima, en este caso va a ser la madera, va a ser el tema de contratar a algún técnico en productos de madera, generalmente un carpintero, digamos, ¿no? Si sin ese carpintero yo no puedo fabricar mis productos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, sin el personal de limpieza, yo puedo fabricar mi producto, ¿no? Entonces, no está relacionado, ¿no? Entonces, los costos, por lo general, son relacionados con el producto o el servicio que uno presta, ¿no? En tema de servicios, por ejemplo, a ver, si yo soy una empresa que se dedica a hacer servicios de catering, que por lo general ahora está de moda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mis costos? Mis costos, por ejemplo, van a ser el tema de mis meseros, que son esenciales para el servicio, ¿no es cierto? Sin meseros, yo no puedo prestar un buen servicio. Otros gastos o algunos gastos en el tema de servicios podría ser el tema del traslado de la vajilla, el traslado del personal, ¿no? Entonces, gastos que no están relacionados directamente con el servicio, ¿no? Entonces, lo que quiero antes de pasar esta diapositiva es que tengan ustedes bien claro cuál es la diferencia entre un costo y un gasto, ¿ya? Eso es lo que quiero. A ver, ¿quién me ayuda con esa diapositiva? Dice yo otra vez, nadie quiere. Perfecto, la verdad, nadie. Yo le hice Castro. Castro.
Dice, ¿cuáles son las ventajas de la gestión de costos? Incrementar los beneficios y reducir los costos. Poner en evidencia costos que no agreguen valor. Identificar procesos caros poco eficientes. Comprensión del mercado. Comprensión de la empresa, los hábitos de los clientes, crear escenarios, cierre contable efectivo, mejora de actualización en la toma de decisiones. Gracias, Castro. Bueno, son algunas ventajas en cuales las empresas se benefician en tema de lo que es la gestión de costos, ¿no? El tema de incrementar los beneficios. Cuando hablamos de beneficios, si lo relacionamos a la parte monetaria, estamos hablando de las utilidades, ¿no es cierto? Utilidades y reducir los costos. Poner en evidencia costos que no agregan valor. O sea, dentro de las empresas hay costos que agregan valor y costos que no agregan valor. Entonces debemos nosotros identificar aquellos costos que sí agregan valor para la empresa y que son importantes, y aquellos costos que no agregan valor para la empresa y que no son tan importantes, ¿no? A ver, podemos dar un ejemplo, a ver. A ver, ¿ustedes creen que las campañas publicitarias por los medios tradicionales es un costo que agrega valor o es un costo que no agrega tanto valor a la empresa? Agrega valor, Isan, porque generalmente en ese tiempo entra por los ojos. Ya, podríamos considerarlo como un costo que, por ejemplo, si yo no hago publicidad, ¿cómo se va a hacer conocer mi producto? ¿Cómo yo voy a dar a conocer a mis clientes que tengo un nuevo producto que tiene ciertas cualidades y que beneficia por ejemplo, a la salud o a mis clientes, ¿no? Entonces podríamos considerar un costo que agrega valor. Pero, por ejemplo, a ver, en algunos productos, por ejemplo, de consumo masivo, por lo general, no es tanto el tema de hacer la publicidad, ¿no es cierto? Porque como son productos de consumo masivo, entonces, a ver, les doy un ejemplo, el tema de servicios, de electricidad. Ustedes ven que Zetar saca varias publicidades en televisión cada vez. No. No es cierto. No, porque es un servicio único, pues es una sola, se encuentra, podríamos decir, una competencia de un monopolio, porque es una sola empresa que presta ese servicio, ¿no? Entonces, para ellos no es tan importante el hacer publicidad, ¿no es cierto? Entonces hay que ver, por eso les decía siempre, hay que ver siempre la naturaleza de la empresa, ¿no? Identificar procesos caros poco eficientes, como les decía, ¿no? A veces el tema de implementar la tecnología dentro de los procesos productivos hacer que nosotros a largo nuestros costos puedan reducir, ¿no? Comprensión del mercado, tener una idea clara de quiénes son nuestros clientes, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y a qué precio están dispuestos a pagar nuestro producto. Si yo no conozco mi mercado, si no comprendo las necesidades de mi mercado y no comprendo a mis clientes, imagínense yo sacar un producto con un precio elevado. Qué sé yo, doy un ejemplo, si yo sacar una gaseosa de 2 litros que cuesta 50 bolivianos. Imagínense, o sea, no estoy siendo irreal, ¿no es cierto? No estoy comprendiendo mi mercado, no estoy tomando en cuenta la oferta, no estoy tomando en cuenta mi demanda, que serían mis clientes, no estoy tomando en cuenta mi competencia, ¿no? Entonces hay que tener bien claro, una idea clara de cuál es mi mercado. La comprensión de la empresa, que es muy importante, ¿no? Un tema de cómo funciona una empresa,
cuáles son sus procesos productivos, cuál es el clima laboral de la empresa, a qué se dedica mi empresa. O sea, el hecho de tener, chicos, a veces ustedes ven una misión, una visión dentro de las empresas y lo ven como un papel o como frases que están escritas ahí, y la misión y visión es lo que es la empresa, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es la misión, chicos? ¿Quién me puede responder qué es la misión? No puedo creer que no sepan qué es la misión. Es la razón de la empresa, dicen, es lo que es la empresa. La misión. La misión. Son los objetivos, dicen, los objetivos que tiene que cumplir la empresa. Dicen, la misión es la meta a donde uno tiene que llegar. Ya es la meta, uno quiere llegar. Bueno, Dicen, la misión es hacia dónde quiero llegar mis objetivos como empresa. ya, ¿qué es lo que yo quiero ser en el futuro? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Esa es mi misión, ¿no es cierto? Ser líder en el mercado, en la ciudad de Tarija en cuanto a productos verdes. Podría ser productos naturales. Ser la empresa número 1 en cuanto a la distribución de papel higiénico en la ciudad de Tarija. O sea, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué pretendo llegar a ser? Esa es mi visión. Digo, mi visión, ¿no es cierto? Sí, esa es la visión. La misión es lo que somos y qué hacemos. Visión, Es la función básica de la empresa. misión es qué es lo que yo hago. Soy una empresa que produce productos de madera. ¿Qué es lo que yo hago? ¿No es cierto? Eso es. Los hábitos de los clientes, crear escenarios, cierre contable efectivo, mejora la actuación en la toma de decisión, ¿no? Crear escenarios es muy importante. O sea, ¿qué pasa si mi precio disminuye el 10%? ¿Qué pasa si mis proveedores me aumentan mi materia prima en un 10%? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este año el gobierno decreta el incremento salarial del 10%? Entonces, ¿cómo afecta a mis costos? ¿Cómo afecta a mis estados de resultados? ¿Cómo afecta a la situación financiera de la empresa, ¿no? Entonces, crearse escenarios, eso es muy importante, ¿no? Ya. Aquí me habla de algunos objetivos de la gestión de costos. El primer objetivo es determinar el costo unitario de producción. ¿Ya? Ya les había indicado, o habíamos hablado en la anterior clase, que es muy diferente el costo unitario que el costo total de producción. El costo unitario, por lo general, como su nombre lo indica, es el valor que me cuesta a mí producir una unidad. Y para eso hay diferentes métodos de cálculo, ¿no es cierto? Generar información para la planificación, evaluación y control. ¿Ya? Entonces, el hecho de que yo planifique no significa de que haya acabado mi trabajo, ¿no? Tengo que hacer una evaluación de la planificación. Tengo que hacer un control, cómo se ha ido implementando ese plan. ¿Ya? Entonces es muy importante el tema de la planificación y la evaluación y el control. ¿Y cómo nosotros hacemos una buena planificación? Tomando información, nutriéndonos de información, llevando la mayor información posible para que la planificación sea la más real posible, la más adecuada a lo que está viviendo la empresa, ¿no? Contribuir a la elaboración de presupuestos. Entonces, el tema de los presupuestos es muy importante dentro de las empresas, ¿no? O sea, el presupuesto en sí es una planificación financiera. Es
es una estimación de los costos que yo voy a incurrir para la siguiente gestión. Entonces, por lo general se hace un presupuesto de materia prima, se hace un presupuesto de mano de obra, se hace un presupuesto de costos indirectos de fabricación. Entonces dicen, ustedes me pueden indicar, dicen, ¿cómo yo puedo hacer un presupuesto de materia prima? En función a la demanda. ¿Cómo puedo hacerlo? Les doy un ejemplo. Si yo el año pasado, si quiero hacer un presupuesto para la siguiente gestión, entonces puedo tomar los datos de cuánto he vendido en la gestión 2020, cuánto he vendido en la gestión 2019 y cuánto he vendido en la gestión 2018. Saco un promedio y eso lo estimo con un crecimiento del 10%. Y eso va a ser la producción que voy a realizar en la gestión 2021. Entonces, por ejemplo, si me sale 10.000 unidades de vino, ya voy a producir 10.000 unidades de acuerdo a la demanda, ¿no es cierto? De acuerdo a mis ventas. Entonces, para producir 10.000 unidades necesito cuánto de uva, necesito cuántas botellas. Entonces ya voy haciendo, ¿no es cierto? Un presupuesto. Entonces, de la mano de obra lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante y es uno de los objetivos de la gestión de costo el tema de la elaboración de los presupuestos. Organizar la producción y efectivizar los recursos productivos, hacer más eficientes los recursos productivos, como dicen, sacarle el jugo a los recursos limitados que tiene la empresa. A ver, ¿quién me ayuda con esa diapositiva? Yo le voy a ayudar, Licen. Por favor. ¿Cuál es la relación entre la economía y sus costos? Los costos controlan la producción de bienes y servicios y la economía estudia las fuentes de riqueza utilizadas para producirlo. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es la relación entre la economía y sus costos? Los costos controlan la producción de bienes y servicios y la economía estudia las fuentes de riqueza utilizadas para producirlos, ¿no? Entonces, esa es la relación directa que existe entre economía y los costos, ¿ya? La economía es la fuente de la cual nosotros como empresa utilizamos los recursos para la producción, ya sea de los productos o la prestación de los servicios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la relación entre economía y costos. ¿En qué términos son medidos los costos? Los costos son medidos en términos reales y en términos monetarios, ¿ya? Entonces, esas dos medidas utilizan para el tema de la medición de los costos. En términos reales y en términos monetarios. Cuando hablamos de términos monetarios, hablamos de una unidad, ¿no es cierto? De una unidad de medida, podría ser bolivianos, podría ser dólares, podría ser euros monetarios. Cuando hablamos de términos reales, hablamos en cantidades. 100.000 unidades, 300.000 unidades, 100.000 litros, 200.000 litros, ¿no? Entonces ahí hablamos en términos reales. Ahora vamos a ver una primera clasificación. Hablábamos de costos variables, costos fijos y una tercera clasificación que son costos mixtos. Por favor, ¿quién me ayuda con esa definición? Ya le Por Yo le hice.
Sí, sí, por favor. Costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el volumen de operaciones realizadas. Ya, gracias. Como les indicaba, por lo general los costos fijos son aquellos, como dice también la definición, que durante un tiempo determinado, no estoy diciendo que durante toda la vida útil de la empresa o toda la duración de la empresa siempre van a ser los mismos, no. Me dice durante un periodo determinado permanecen constantes, o sea, no cambian independientemente de los cambios registrados en el volumen de operación de la empresa. Y uno de esos ejemplos que les daba, por ejemplo, es el tema de alquileres. Si yo este mes produzco 10.000 unidades y el siguiente mes produzco 30.000 unidades, el alquiler va a seguir siendo el mismo, ¿no es cierto? Entonces no va a variar. A ver, ¿qué otro costo fijo podríamos tomarlo en cuenta? En el impuestos podría ser. El tema de impuestos, por lo general, varía, ¿no es cierto? El impuesto se calcula de acuerdo a las ventas. Si yo vendo mayor cantidad este mes, voy a pagar más impuestos. Si vendo menor cantidad, también voy a pagar menor cantidad, menos impuestos. Podríamos considerar al impuesto como un costo más que todo variable, no tanto fijo, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, el tema de la luz, ¿cómo lo clasificarían en el tema de servicios básicos? ¿Fijo o variable? Variable, porque varía. Varía. Para lo que tú utilices. Ya, va a variar. Pero yo lo clasificaría como un costo mixto. Si yo no utilizo la luz, ¿igual pago? No. ¿No pago nada? ¿Tan seguro? Sí se Paga paga, leasing se y la paga, tarifa Lisa. básica. Costo mínimo. Lo mínimo. Lo Exacto. mínimo. Pago una tarifa fija, ¿no ve? Una tarifa mínima. Si a partir de ese consumo mínimo yo incremento, ahí va variando mi costo del servicio de energía eléctrica. Entonces yo lo clasificaría, ¿no?, a los servicios básicos como una parte fija y una parte variable, es decir, un costo mixto. Un costo fijo, a ver, otro costo fijo podría ser los seguros que tenemos sobre los equipos, ¿no es cierto? Entonces, ese seguro no va a variar, digamos, ¿no? Entonces, podríamos considerarlo como un costo fijo los seguros. El tema de sueldos y salarios, por ejemplo, del gerente, consideraría como un costo fijo. ¿Por qué? Porque el gerente, a él se le contrata no en función a cuánto produzca o a cuánto venda, sino que para que cumpla una determinada función, el tema de la planificación, la organización, el control. Es muy diferente al tema de yo contratar, por ejemplo, a un carpintero. Yo a un carpintero le voy a contratar por trabajo realizado, ¿no es cierto? Entonces, a él sí, si él produce mayor cantidad, qué sé yo, de sillas, le voy a pagar mayor cantidad. Si produce una menor cantidad, le voy a pagar menor cantidad. Entonces, generalmente ese tipo de trabajadores se llama por jornal, ¿no es cierto? Entonces, muy diferente. Entonces, sueldos y salarios, por lo general, podríamos considerarlo como un costo fijo. Costos variables, ¿sabe quién me puede ayudar con los costos variables? Yo, Lisen. Perfecto. Costos variables
son aquellos costos cuya magnitud o proporción cambia en relación directa a las actividades o volúmenes de operaciones realizadas. Perfecto, gracias. Entonces, como su definición lo indica, son aquellos costos que cambian de acuerdo a la magnitud o proporción directa con relación a las actividades o el volumen de operación. Entonces, ¿cuál creen que sería el mejor ejemplo para costo variable? La materia prima. La materia prima. La materia prima, ¿no es cierto? Entonces, si yo produzco mayor cantidad, voy a utilizar mayor cantidad de materia prima. Entonces, es un costo variable. Si el siguiente mes voy a producir menor cantidad, voy a utilizar menor cantidad de materia prima. Entonces, tiene una relación directa con el volumen de producción, ¿no es cierto? Con el volumen de operación. Los costos. ¿Quién me ayuda con los costos mixtos? Yo hice. Perfecto, por favor. Costos mixtos son costos que están compuestos tanto por una parte fija como otra parte variable. De la lógica de la cocina, pues hay tiempo, ¿eh? Dice, no se le apaga su micrófono, no se le escucha. Sí, se me apagó. Ya. Entonces, los costos mixtos se indica que tiene una parte fija y una parte variable, ¿no? Y es un claro ejemplo de esto es el tema de servicios básicos, ¿no? Los servicios básicos tienen una parte fija y una parte variable. Otro ejemplo también que puede ser. Dice, puede ser otro ejemplo el precio de la gasolina, el combustible. También el combustible podría ser un costo mixto. Podríamos ver el tema también, no sé si algunos de ustedes han trabajado alguna vez como vendedores. Entonces, o por ejemplo, cuando las entidades financieras contratan a sus asesores de créditos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen una parte de su sueldo que es una parte fija, pero de acuerdo a la colocación de los créditos van ganando un bono, ¿no es cierto? Y les pagan por ese bono un porcentaje. Entonces, esa es la parte variable, ¿no? Entonces, por lo general, ahí también el tema de los costos mixtos, ¿no? ¿Qué haces, querida? Quería comentarte de... Dicen, se le apagó su micrófono. Otra clasificación son los costos directos y los costos indirectos. A ver, ¿quién me ayuda con los costos directos, por favor? Ya dicen. Costos directos es todo aquel costo que se puede asociar directamente a la producción de un solo producto y que por tanto solo puede figurar en la asignación del costo de ese producto. Ejemplo, en una fábrica se producen coches y camiones. El sueldo de un trabajador que trabaja únicamente en la cadena de montaje del coche o las materias primas utilizadas en el coche son costos directos de la producción del mismo. Ya, gracias. ¿Qué me cuentas? Buen día, buen día, buen día. Costos indirectos, a ver. Yo le dicen, costos indirectos son aquellos costos que afectan al proceso productivo en general de uno o más productos, por lo que no se puede asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de asignación. Ejemplo, salario personal administrativo, alquiler de inmueble. Entonces, un trabajador, ¿qué vas a decir? Un trabajador. Sí, que trabaja, quiere decir,
Pero ¿por qué trabaja? Que trabaja en un ensamblado de coches. Uno, por favor. Ángela, tu micrófono. Ya. Los costos, a ver, ahí tenemos una segunda clasificación, que son costos directos y costos indirectos, ¿no? Los costos directos son aquellos que están relacionados directamente con el producto. Y ahí hacía un ejemplo, ¿no? Si yo solamente tengo un trabajador que se dedica al montaje de camiones, ¿ya me escuchan? Se escucha entrecortada, le dicen. Hay un micrófono que está activado y no escuchamos bien. A ver. Ya, creo que ahora ya todos están silenciados, ¿no? Sí, Licen, se escucha bien, pero creo que el problema es que está alguien con usted y está hablando, entonces hay interferencia. A ver, escucha más fuerte. Capaz nomás así la Belén. ahora, creo que ya. Entonces, hablamos de esta clasificación que eran los costos directos y los costos indirectos, ¿no? Entonces, los costos directos son aquellos que están relacionados directamente con el producto. Por ejemplo, si yo produzco, vamos de nuevo al ejemplo de los productos de madera. Tengo 3 productos, el tema de roperos, mesas y sillas. Y por ejemplo, solamente tengo un trabajador, un carpintero, José, pongo el nombre de José, que se dedica al tema de roperos. Tengo otro carpintero que se dedica solamente al tema de sillas. Entonces tengo otro carpintero que se dedica solamente al tema de las mesas. Entonces el sueldo, el salario que yo le pague a ese carpintero va a afectar directamente a ese producto. Por eso es su costo directo, que está directamente relacionado con ese producto. Y los costos indirectos son más difíciles. Estos son los costos con los cuales nosotros utilizamos ciertas herramientas o ciertas técnicas para asignarles a los productos. Y dentro de estos, por ejemplo, está el tema del alquiler del inmueble. A ver, imagínense que yo tengo un galpón de unos 1000 metros. Y en ese galpón tengo maquinaria que fabrica los roperos, tengo la maquinaria que fabrica las mesas, tengo maquinaria que fabrica las sillas, ahí trabajan los carpinteros, ahí está la oficina de administración. Entonces, a ese alquiler, el costo que yo pago por ese alquiler, ¿a qué producto lo voy a afectar? ¿A los roperos? ¿A las mesas? ¿O a las sillas? El sueldo del capataz, por ejemplo, o el sueldo del personal de seguridad. ¿A quién lo voy a afectar? El de seguridad no me dicen, yo solamente, a mí me pagan por cuidar los roperos, no voy a cuidar las sillas, no voy a cuidar las mesas, ¿no es cierto? Entonces, él cuida todo el previo, ¿no es cierto? Y en todo el previo están tanto los roperos, las sillas y las mesas. Entonces, ese costo tenemos que distribuir de alguna manera una parte a los roperos, una parte a las sillas y una parte a las mesas. Tenemos que hacerlo. El tema de servicios básicos también, ¿no es cierto? Si tenemos varios productos, ¿cómo lo afecta? Una solución podría ser, si por ejemplo tenemos 2 máquinas y estas 2 máquinas son utilizadas para solamente hacer los roperos. Entonces pondré un medidor para esas 2 máquinas, ¿no? A esta otra máquina tengo que solamente se
se utiliza para realizar las mesas. Pon de otro medidor. Esa es una solución que podemos hacerla, ¿no? Pero el tema de, por ejemplo, como les decía, el personal de limpieza, el personal de seguridad, el sueldo y salario del gerente, que el gerente toma decisiones en función de su trabajo, no en función del producto, ¿no es cierto? Entonces, esos costos son llamados costos indirectos o costos indirectos, ¿no? ¿Qué factores influyen en las clasificaciones de los costos indirectos e indirectos? El primer factor que influye es la importancia relativa del costo en cuestión, su importancia. Me indica, ¿no? Cuanto más pequeña sea el monto de un costo, es decir, cuanto menor sea la importancia relativa de dicho costo, será menos probable que económicamente sea factible atribuir este costo en particular, ¿no? Entonces, si el monto no es significativo, entonces no tiene mucha relevancia sobre el costo, este gasto o este costo que incurramos, ¿no? Entonces, su magnitud va a ser, no va a ser relativa, ¿no es cierto? No va a ser significativa. Entonces, por ejemplo, si les doy un ejemplo, si tengo un personal de seguridad que cuida el predio, ¿no? Y solamente gana 1.800 bolivianos, no es tan significativo al costo, por ejemplo, de material o de materia prima que yo hago. No es tan relativo o no es tan significativo al tema de el costo del alquiler que yo pago. No es tan significativo al tema de los servicios básicos que yo pago, ¿no? Entonces, su importancia no es significativa, qué sé yo, es un mínimo, 1.500 bolivianos, 2.000 bolivianitos, 2.000 bolivianos en comparación de, a ver, por ejemplo, 50.000 bolivianos que yo gasto en materia prima, en comparación de 7.000 bolivianos o 8.000 bolivianos que yo gasto en tema de alquileres, en comparación de unos 10.000 bolivianos que yo gaste en servicios básicos, ¿no? Entonces, su importancia no es relativa y no es significativa. Otro elemento que hay que tomar en cuenta, o otro factor, la tecnología disponible para la recopilación de la información. Las mejoras en la tecnología para la recopilación de la información hacen posible considerar cada vez más costos como costos directos, ¿no? Entonces, por lo general, hoy en día las empresas aplican mayores herramientas tecnológicas para la recopilación de la información y que éstas invierten en software, ¿no es cierto? Entonces, en la actualidad, la mayoría de las empresas ya no lo consideran como un costo indirecto, sino más bien como un costo directo, como un costo necesario, como un costo que es trascendental para la situación de la empresa, ¿no? Tercer factor que hay que tomar en cuenta, diseño de las operaciones. La clasificación de un costo como directo es más fácil si las instalaciones de una compañía se utilizan en forma exclusiva para un objeto de costo específico, ¿no? O sea, esta parte donde habla de operaciones es un poco, sabemos, irreal, ¿no? ¿Por qué? Porque como me indica aquí, sería ideal, o lo ideal sería de que en un ambiente, yo solamente este ambiente
lo utilice para fabricar un producto en específico. Por ejemplo, si yo fabrico esos 3 productos, como les mencionaba hace rato, tener un ambiente solamente que fabrique los roperos. Tener otro ambiente en el cual yo fabrique las mesas. Tener otro ambiente en el cual yo fabrique las sillas, ¿no? Entonces, donde las operaciones o el diseño de las operaciones van a ser distintas. Las operaciones que yo realice para fabricar un ropero van a ser distintas a las operaciones que yo realice para fabricar una mesa o una silla, ¿no? Entonces, esos son los 3 factores más importantes que inciden en la clasificación de los costos, ¿no? Tanto en costos directos como en costos indirectos. Primero, la relevancia del costo, la importancia del costo. Segundo, el tema de la tecnología disponible para la recopilación de la información. Y tercero, el tema de el diseño de las operaciones. Vamos a hablar de un elemento muy importante, que es el generador del costo. ¿Qué es un generador del costo? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado del objetivo del costo y habíamos hablado del objeto del costo. Ahora vamos a hablar de lo que es un generador del costo, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda, por favor, con esa definición? Yo, Licen. Por favor. ¿Qué es un generador de costos? Es una variable como el nivel de actividad o de volumen que influye de una manera casual en los costos durante cierto periodo de tiempo. Una actividad es un evento, una tarea o una unidad de trabajo con una finalidad específica. Es el factor que crea causa e influye en el costo. Por ejemplo, el diseño de productos, configuración de máquinas, millas recorridas por un vehículo. Gracias. Entonces, como lo manifiesta la definición, el generador del costo es una variable o un nivel de actividad o un volumen o la cantidad que influye de una manera casual en los costos durante un periodo determinado. Y algunos ejemplos que ponían, por ejemplo, es la configuración de máquinas. ¿Cómo yo configuro mis máquinas? En función a las horas. Las millas recorridas por un vehículo es un generador del costo. La cantidad de sillas producidas o la cantidad de roperos producidos es un generador del costo. Entonces, el generador del costo es aquella herramienta, podríamos decir, que mide el nivel de actividad o el volumen de la actividad en un periodo determinado. Me indica, ¿no? El generador de costos de un costo variable, ya ahora me indica el costo variable, es el nivel de actividad o el volumen, la cantidad, cuyo cambio ocasiona modificaciones proporcionales en los costos variables. Entonces, por lo general, cuando hablamos de generador de costo, tenemos que relacionarlo directamente con los costos variables. ¿Por qué? Porque influyen de manera directa en el volumen o la cantidad de producción, ¿no es cierto? Pero sí, se me desactivó. Entonces, me dice, no, el generador de costo de un costo variable es el nivel de actividad o volumen cuyo cambio ocasiona modificaciones proporcionales en los costos variables. Por ejemplo, el número de vehículos producidos, el número de horas trabajadas, ¿no? Entonces, como habíamos manifestado, los costos variables están directamente relacionados con el volumen o la cantidad de unidades producidas. Y su generador de costo va a ser esa cantidad producida, ¿no?
¿Quién me ayuda con el rango relevante? Yo le hice. ¿Qué es el rango relevante? Expresa los valores mínimos y máximos de volumen que pueden fabricar una empresa sin tener que modificar su estructura de costos fijos y variables. En efecto, el rango relevante es la capacidad a corto plazo de la organización. En este nivel no se registran pérdidas ni ganancias. Ya, gracias. Ya, entonces, por lo general, como su nombre le indica, el rango relevante es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que puede fabricar una empresa, sin tener que modificar su estructura de costos, tanto fijos como variables, ¿no? Entonces, hacemos una diferencia, o podríamos decir una resta, entre el valor máximo de producción y el valor mínimo de producción. Entonces, esta diferencia es mi rango relevante, en el cual yo no voy a modificar ningún costo. Los costos fijos van a permanecer constantes y mis costos variables también van a permanecer constantes, ¿no? ¿Qué es el costo total y el costo unitario? Los costos totales, a partir de ahora lo vamos a conocer con el nombre de CT, costo total, son la suma de los costos fijos más los costos variables y representan el menor gasto necesario para producir cada nivel de producción. El costo variable se expresa en la siguiente ecuación. Perdón, costo total. El costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Entonces, cuando hablamos de costos totales, es la sumatoria de mis costos fijos más mis costos variables. ¿Qué es el costo unitario? El costo unitario o costo promedio se calcula dividiendo el costo total entre algún denominador, que por lo general es el número total de unidades producidas, las horas de servicio, las horas máquina, expresado de forma analítica con la siguiente ecuación. El costo unitario es igual al costo total dividido sobre las unidades producidas. Si yo, por ejemplo, quiero sacar el costo unitario de mi producto, entonces, primeramente tengo que calcular el costo total. Una vez que calculo el costo total, lo divido entre las unidades que yo he producido, no entre las unidades que yo he vendido, sino entre las unidades que yo he producido. Y esa división me va a calcular mi costo unitario. Ahora, yo quiero calcular el costo unitario de la mano de obra. ¿Cómo podría hacerlo? Por lo general, nosotros a la mano de obra directa, que son, como les decía hace rato, podrían ser los carpinteros, podrían ser en el caso de la construcción los albañiles, a ellos les pagamos por hora, ¿no es cierto? Por hora trabajada. Entonces podríamos calcular el costo total, cuánto yo le pago al mes, dividido entre las horas trabajadas. Entonces, ahí calcularía mi costo unitario de la mano de obra, ¿no? Entonces ahí ya tienen dos ecuaciones que ya tendrían que irse anotando para diseñar su formulario, ¿no? Tienen la ecuación del costo total, que es igual al costo fijo más el costo variable, y tienen la ecuación del costo unitario, que es igual al costo total dividido entre las unidades producidas. A todo esto ya hemos ido avanzando varias diapositivas. A todo esto, ¿qué es un costo?
¿no? Eso es lo que nos preguntamos ahora. Sí, ¿qué es un costo? ¿Quién me podría ayudar con la definición? Yo diría, Ya, por favor. se puede decir que un costo es la asignación en términos monetarios de las cantidades asignados a la elaboración de un producto, a la presentación de un servicio, o los valores Invertidos. invertidos en las compras de productos con destino a su comercialización. Estos generan ingresos, se recuperan, pero no siempre generan utilidad. Ya. Gracias. Entonces me indica que son todos los montos, por lo general en términos monetarios, asignados a la elaboración de un producto, a la prestación de un servicio o a invertir en la compra de productos con destino a su comercialización, ¿no? Los costos generan ingresos. Los gastos no generan ingresos, ¿ya? Eso tengan también, anótense bien claro eso, ¿no? Los costos generan ingresos, se recuperan, pero no siempre generan utilidades. O sea, no siempre hay una ganancia. Puede ser que generen ingresos, pero esos ingresos no cubran la totalidad de mis costos y hay una pérdida para la empresa. O que esos ingresos hagan que yo pueda cubrir todos mis costos y no tenga nada de utilidad. Ahí hablamos de punto de equilibrio, ¿no es cierto? Cuando los ingresos son iguales a mis costos. Entonces, nuevamente les repito, los costos generan ingresos, los gastos no generan ingresos. Esa es la pregunta que les hacía hace rato, ¿no es cierto? El gasto también es un costo y sabemos que es un rotundo no. A ver, ¿quién me puede leer lo que significa que es un gasto? El gasto también es un costo. No. Un gasto es la expresión en términos monetarios de los valores asignados al consumo de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado, indispensables para el normal funcionamiento de una unidad económica. No generan ingresos ni utilidad. Ya. Ahí también, ¿no? Me indica, ¿no? De que son también recursos monetarios, pero que los asignamos para el consumo de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado, indispensables para el normal funcionamiento de una unidad económica. Ahí no me manifiesta el tema de producción, sino más bien el tema de funcionamiento. Entonces, por lo general, los gastos tienen que ver con el funcionamiento de una unidad económica y estos no generan ingresos y por lo tanto no generan utilidades. A ver, ahora, ¿tienen más claro el tema de qué es un costo? ¿Qué es un gasto? ¿Se entiende? ¿Se comprende mejor? ¿Alguien me puede dar un resumen que ha entendido? Sí, Lisen, en conclusión sería que costo es algo en que invertir y recibir ganancias y el gasto es pérdida. Ya. ¿Quién más? A ver, ¿quién más me puede ayudar?
Creo que quedó claro, Lizzy. Sí, perfecto. Eso espero, ¿no? Porque igualito yo cuando estemos dando examen les voy a poner una lista de algunas, podríamos llamarle cuentas, y voy a pedir su clasificación, que me clasifiquen en costo fijo, en costo variable, en costo mixto, si me clasifiquen si es un costo o es un gasto. Entonces, todo eso en función a las definiciones que hemos ido avanzando, ¿no? Vamos a ver los tipos de gastos ahora. Hay 3 tipos de gasto. El gasto administrativo, el gasto de venta, gastos financieros. Los gastos administrativos son aquellos que permiten a la empresa funcionar de manera eficiente y que tienen que ver con tareas administrativas. Ejemplo, sueldos y salarios del gerente, el sueldos y salarios del contador, el sueldo y salarios del administrador, el sueldo y salario del personal de limpieza, el sueldo y salario del personal de seguridad, ¿no? Entonces todos tienen aquellos, el pago de servicios básicos de la empresa, el tema de pago de, podríamos, el pago de papel, compra de tóner, compra de computadoras, entonces son gastos, ¿no es cierto? Gastos administrativos. El gasto de venta. ¿Qué son los gastos de venta? Son aquellos que son necesarios para que la empresa pueda ofrecer sus productos o servicios. Ejemplo, tema de publicidad y marketing. Entonces, como está claro, ¿no? Su nombre le indica ofrecer el producto. Entonces, aquí también podremos poner como otro ejemplo los gastos de venta, el tema de el sueldo y salario que yo le pago al personal de ventas, que realiza la publicidad, a mis vendedores, el tema de hacer marketing, el tema de panfletería, todo lo que tiene que ver con los gastos que yo realice para ofertar mi producto, ¿no? Aquí podríamos ponerle también el tema de, a veces se contrata en campañas publicitarias, ¿no es cierto? Se contrata a algunas jóvenes señoritas para que puedan promocionar nuestro producto. Entonces, todo ahí va como gasto de venta. Y los gastos financieros son aquellos que ayudan al financiamiento con recursos externos, ¿ya? Por ejemplo, el interés que nosotros pagamos. A veces las empresas acuden a fuentes externas para captar recursos, estos recursos financieros. Una de esas fuentes externas son los bancos, ¿no es cierto? El banco nos presta cierto monto, un monto, pero por prestarnos ese monto nos cobra un interés. Ese interés es el gasto financiero. No solamente los bancos nos prestan dinero, también pueden prestarnos nuestros propios, algún familiar, puede prestarnos a una empresa por ejemplo, las inmobiliarias, que también nos cobran interés. El tema de tener una cuenta, por ejemplo. En el banco a veces las empresas, por lo general las empresas tienen cuentas en los bancos y mantener una cuenta tiene un costo, ¿no es cierto? Nos cobran un costo por mantener esa cuenta, por mantener nuestra platita ahí. Entonces ese interés que nos cobran las empresas, nosotros lo cargamos como gastos financieros. Entonces tenemos esos 3, por lo general se pueden clasificar en esos 3 tipos de gastos. Gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros. Ahí tenemos gastos administrativos, tema de arrendamiento. Cuando ustedes escuchen la palabra de arrendamientos, es lo mismo que alquiler.
¿Ya? Entonces, no se asusten cuando vean el tema de una cuenta de arrendamiento, es alquiler. Servicios básicos, sueldos y beneficios sociales, provisiones, seguros, mantenimiento, depreciación, consumo, los gastos de venta, por ejemplo, el tema de comisión de venta, gastos de envío, publicidad, merchandising, que es marketing, ¿no? El tema del transporte, el tema de, por ejemplo, transportar la materia a nuestros productos a los puntos de venta, todo eso, ¿no? En el tema de los gastos financieros tenemos intereses por préstamos, comisiones por emisión de cheques, comisiones por transferencias, entre otras cuentas. Esos son los 3 tipos de gastos que tenemos. A ver, hasta esta parte, antes que finalicemos, ¿alguna pregunta?